Imagina por un momento que estás viviendo tu día normal como cualquier otro sin pensar demasiado en tu salud, caminando, trabajando o simplemente descansando, y todo parece estar bien, pero dentro de tu cuerpo está ocurriendo algo que no hace ruido, algo que no duele de inmediato y por eso mismo pasa desapercibido durante años, y es que muchas veces el cuerpo no grita lo que le sucede, sino que susurra de forma tan sutil que la mayoría de personas no lo nota hasta que es demasiado tarde, y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque la diabetes tipo 2 no aparece de la noche a la mañana como muchos creen, sino que se desarrolla lentamente durante años mientras el cuerpo va enviando señales pequeñas que casi siempre se ignoran, y lo más inquietante de todo es que una de las primeras zonas donde estas señales se manifiestan son los pies, y esto no es casualidad. Los pies están en el extremo del cuerpo, dependen de una circulación constante y de nervios sanos para poder sentir correctamente cualquier cambio, y cuando el metabolismo empieza a fallar, esa conexión se debilita poco a poco sin que la persona lo note inmediato, y por eso sensaciones como un ligero hormigueo, una molestia extraña o incluso una piel más seca suelen ser vistas como algo normal, como cansancio o como algo sin importancia, cuando en realidad podrían ser advertencias tempranas de algo mucho más serio. Lo preocupante es que la mayoría de las personas se acostumbran a esas señales, las normalizan y siguen con su vida sin saber que su cuerpo está intentando pedir ayuda de una forma silenciosa y progresiva, y es precisamente por eso que este tema es tan importante, porque no se trata de alarmarte ni de hacerte pensar lo peor, sino de darte información clara para que puedas entender lo que tu cuerpo podría estar diciendo antes de que el problema avance. Y en este video vas a descubrir 9 señales específicas en los pies que pueden estar relacionadas con desequilibrios en el azúcar en sangre, y algunas de estas señales son tan sutiles que muchas personas las han tenido durante años sin relacionarlas con nada serio, mientras que otras son más evidentes, pero aún así suelen ser ignoradas por completo porque se confunden con el estrés, el cansancio o el paso del tiempo. Así que lo que vas a ver a continuación no es solo información, es una forma de aprender a escuchar a tu propio cuerpo antes de que empiece a hablar más fuerte, y si prestas atención puede que descubras algo que llevas tiempo sintiendo, pero que nunca habías entendido realmente. Y ahora sí, empezamos con lo más importante, porque cuando el cuerpo comienza a mostrar los primeros signos de alteración en el azúcar en sangre, no lo hace de forma dramática, sino con pequeños cambios que parecen inofensivos, pero que en realidad son advertencias tempranas de que algo no está funcionando como debería. Y una de las primeras señales más comunes es ese hormigueo extraño en los pies, como si pequeñas agujas o burbujas de electricidad recorrieran la piel, especialmente cuando estás en reposo o por la noche, cuando todo está en silencio y tu atención ya no está ocupada en otras cosas. Y aunque muchas personas lo atribuyen a mala postura o cansancio, en realidad puede ser una de las primeras manifestaciones de daño en los nervios periféricos, algo que con el tiempo puede progresar si no se atiende a la causa de fondo. Otra señal igual de importante es la pérdida de sensibilidad en los pies, que al principio es tan leve que casi no se nota. Quizás te golpeas ligeramente contra un mueble o pisas algo pequeño y no sientes el impacto como antes, y es ahí donde el problema se vuelve peligroso, porque el cuerpo está perdiendo la capacidad de alertarte sobre daños físicos, lo que aumenta el riesgo de heridas sin que te des cuenta. Y si esto avanza, puede convertirse en un patrón constante donde los pies empiezan a sentirse apagados, como si estuvieran desconectados del resto del cuerpo. Y lo más inquietante es que muchas personas no lo notan hasta que la condición ya está más desarrollada. También aparece una sensación de ardor interno, especialmente en las noches cuando estás acostado y el cuerpo entra en descanso. Este ardor puede sentirse como calor intenso en la planta de los pies, o incluso como si estuvieran expuestos a una fuente de calor invisible. Y aunque puede aparecer y desaparecer, muchas veces se normaliza pensando que es cansancio o mala circulación, cuando en realidad puede estar relacionado con alteraciones en los nervios causadas por niveles elevados de glucosa sostenidos en el tiempo. Y lo más peligroso de estas 3 primeras señales es que ninguna duele de forma alarmante al inicio, lo que hace que la persona siga con su vida sin sospechar que su cuerpo ya está empezando a cambiar internamente. Y por eso es tan importante prestar atención a estos detalles, porque el cuerpo siempre encuentra la forma de comunicarse antes de que aparezca un problema mayor, solo que no todos saben cómo interpretarlo. Y ahora que ya
¿Conoces estas primeras señales? Vamos a seguir avanzando porque lo que viene a continuación es aún más revelador y puede ayudarte a entender mucho mejor lo que tus pies podrían estar tratando de decirte sin que lo sepas, y aquí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de que algo no está del todo bien, porque el cuerpo deja de enviar solo sensaciones internas y comienza a mostrar cambios visibles en la superficie de los pies, cambios que a simple vista parecen pequeños o incluso normales, pero que en realidad pueden estar relacionados con alteraciones en la circulación y en la forma en que el cuerpo maneja la glucosa, y una de las señales más frecuentes es la piel excesivamente seca en los pies, una sequedad que no mejora fácilmente incluso cuando se usan cremas de forma constante y que con el tiempo puede provocar pequeñas grietas, especialmente en los talones, y lo curioso es que muchas personas lo atribuyen al clima, al uso de zapatos o simplemente a la falta de hidratación, cuando en realidad puede estar indicando que la circulación sanguínea en esa zona no está siendo eficiente, lo que afecta la nutrición de la piel y su capacidad de mantenerse saludable y flexible. Otra señal importante es la aparición de cambios en el color de la piel de los pies, que pueden volverse más apagados, más oscuros o incluso con tonos ligeramente azulados en ciertas zonas, lo cual puede ser una advertencia de que la sangre no está fluyendo correctamente como debería. Y aunque estos cambios suelen ser graduales, también son fáciles de ignorar porque no siempre causan dolor inmediato, y por eso muchas personas conviven con ellos sin darles importancia hasta que el problema avanza y se vuelve más evidente. También es muy común notar que las heridas en los pies tardan mucho más tiempo en sanar de lo normal. Un pequeño corte o una rosadura que antes se curaba en pocos días ahora puede tardar semanas en mejorar, y esto no es algo menor, porque cuando el cuerpo tiene niveles elevados de azúcar durante mucho tiempo, su capacidad de reparación se ve afectada y la cicatrización se vuelve más lenta y menos eficiente, y este es uno de los signos más importantes, porque muestra directamente cómo el metabolismo está interfiriendo en procesos básicos del cuerpo. Y si a esto le sumamos la sensación de pies fríos incluso cuando el ambiente no lo justifica, se forma un patrón más claro de alteración circulatoria, donde la sangre no llega con la misma fuerza a las extremidades, y por eso los pies pueden sentirse constantemente fríos o con una temperatura irregular. Y lo más peligroso de todo esto es que estas señales suelen aparecer de forma gradual, tan lenta que el cerebro las normaliza y deja de considerarlas un problema hasta que ya no pueden ser ignoradas. Y ahora que empezamos a ver estas señales externas en la piel y la circulación, vamos a avanzar a una parte aún más reveladora, porque lo que viene a continuación afecta directamente la estructura y el funcionamiento más profundo de los pies y del sistema nervioso. Y ahora entramos en una de las etapas donde el cuerpo empieza a mostrar cambios que ya no son tan fáciles de ignorar, porque afectan funciones básicas como caminar, sentir apoyo y mantener estabilidad. Sin embargo, incluso aquí muchas personas siguen pensando que se trata de algo menor o pasajero, cuando en realidad puede estar relacionado con alteraciones progresivas en los nervios y en la circulación de los pies. Y una de las señales más frecuentes en esta fase son los cambios en las uñas de los pies, que pueden volverse más gruesas, más frágiles o incluso cambiar de forma sin una razón aparente. Y aunque mucha gente lo asocia con hongos o con el uso de calzado incómodo, en algunos casos estos cambios pueden estar vinculados a una mala irrigación sanguínea que afecta directamente el crecimiento y la salud de las uñas, porque cuando el cuerpo no distribuye correctamente la sangre, las extremidades son las primeras en notarlo. Y junto con esto puede aparecer otra señal aún más importante, que es la sensación de debilidad o incomodidad al caminar, como si los pies ya no respondieran con la misma firmeza de antes. Y esto no siempre se siente como dolor intenso, sino más bien como una molestia difusa, una especie de cansancio extraño en los pies incluso después de caminar distancias cortas. Y lo preocupante es que este tipo de sensación suele aparecer y desaparecer, lo que hace que la persona lo ignore fácilmente, pensando que es solo fatiga normal, pero en realidad puede ser una señal de que los nervios que controlan la sensibilidad y el movimiento están empezando a verse afectados por niveles elevados de glucosa mantenidos en el tiempo. Y en algunos casos también aparece dolor intermitente que no tiene una causa clara, un dolor que llega y se va sin patrón definido y que muchas veces se siente como presión, ardor o incluso pequeñas descargas eléctricas en los pies. Y este tipo de dolor es especialmente importante porque indica que algo está alterando la comunicación normal entre los nervios y el cerebro, lo que puede ser una señal temprana de neuropatía. Y lo más peligroso de todo esto es que el cuerpo tiene
Una capacidad impresionante para adaptarse incluso a estas molestias, lo que significa que la persona puede acostumbrarse a vivir con ellas sin darse cuenta de que hay un problema subyacente que está avanzando lentamente y por eso estas señales no deben verse de forma aislada, sino como piezas de un mismo mensaje que el cuerpo está enviando de manera progresiva. Y ahora que hemos llegado a este punto ya podemos empezar a ver cómo todo se conecta, porque lo que viene a continuación es aún más profundo y tiene que ver con la forma en que el cuerpo pierde sensibilidad y respuesta en los pies, algo que puede cambiar completamente la forma en la que una persona percibe su propio cuerpo. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente serio, porque ya no estamos hablando solo de molestias leves o cambios estéticos en la piel o las uñas, sino de algo mucho más profundo que tiene que ver con la forma en la que el sistema nervioso está respondiendo a lo que ocurre dentro del cuerpo. Y una de las señales más importantes en esta etapa es la pérdida progresiva de sensibilidad en los pies, que puede comenzar de manera tan sutil que la persona ni siquiera se da cuenta al principio, porque simplemente deja de sentir pequeños estímulos, como antes, por ejemplo al pisar superficies irregulares o al rozar el pie contra objetos que antes generaban una reacción inmediata pero ahora pasan casi desapercibidos. Y esto ocurre porque los nervios periféricos que transmiten la información sensorial al cerebro pueden empezar a verse afectados cuando los niveles de glucosa han estado elevados durante mucho tiempo. Y lo más inquietante es que este proceso no suele doler al inicio, lo que hace que avance en silencio mientras la persona sigue con su vida normal sin sospechar nada. Y junto con esta pérdida de sensibilidad aparece otro signo muy importante, que es la dificultad para notar heridas pequeñas en los pies, porque al no sentirlas es común que pequeños cortes, rozaduras o ampollas pasen completamente desapercibidos. Y esto representa un riesgo significativo, ya que una herida que no se detecta a tiempo puede empeorar sin tratamiento adecuado y tardar mucho más en sanar debido a la reducción en la capacidad de cicatrización del cuerpo. Y este es uno de los puntos más críticos, porque aquí ya no se trata solo de señales sino de consecuencias potenciales si no se presta atención. Y además muchas personas empiezan a notar que tienen que mirar sus pies con más frecuencia porque ya no confían completamente en lo que sienten, lo que indica una desconexión progresiva entre la percepción y la realidad física del cuerpo. Y otro aspecto importante en esta fase es la sensación de inestabilidad al caminar, como si el equilibrio no fuera él mismo de antes, como si los pies no respondieran con la precisión habitual. Y aunque esto puede parecer un simple problema de fatiga o edad, en realidad puede estar relacionado con alteraciones en los nervios que afectan la coordinación y la respuesta muscular. Y lo más preocupante de todo esto es que el cuerpo se adapta a estos cambios de forma tan gradual que la persona puede llegar a normalizarlos sin darse cuenta de que está perdiendo sensibilidad en una parte fundamental de su movilidad y su seguridad diaria. Y ahora que hemos llegado a este punto ya estamos entrando en la última fase, donde el cuerpo ya no solo avisa sino que muestra señales más evidentes y constantes que no deberían ignorarse bajo ninguna circunstancia. Y llegamos al punto más importante de todo este recorrido, porque cuando el cuerpo ha pasado por todas estas etapas previas no lo hace de forma aleatoria sino como parte de un mismo proceso que va avanzando lentamente y que puede culminar en señales mucho más evidentes y difíciles de ignorar. Y aquí es donde todo lo que has visto empieza a conectarse, porque ya no se trata solo de hormigueo o sequedad o cambios en las uñas, sino de un conjunto de síntomas que muestran que el sistema nervioso, la circulación y la capacidad de regeneración del cuerpo están trabajando bajo presión constante. Y una de las señales más claras en esta fase es el dolor persistente o recurrente en los pies, que aparece incluso en reposo sin necesidad de haber caminado demasiado y que puede sentirse como presión interna, ardor profundo o incluso punzadas que van y vienen sin un patrón claro. Y esto ocurre porque los nervios pueden estar enviando señales alteradas al cerebro debido al daño progresivo que puede asociarse a niveles elevados de glucosa durante largos periodos de tiempo. Y al mismo tiempo la circulación puede volverse menos eficiente, lo que intensifica la sensación de incomodidad y hace que los pies se sientan más pesados o rígidos de lo normal. Y en algunos casos también puede aparecer una combinación de todos los síntomas anteriores juntos, lo que hace que la persona empiece a notar que algo definitivamente no está bien, aunque todavía no entienda exactamente qué es lo que está pasando. Y aquí es donde entra la parte más importante de
todo este mensaje porque estas señales no significan automáticamente un diagnóstico, pero sí representan advertencias claras de que el cuerpo está pidiendo atención y que ignorarlas por completo puede permitir que el problema avance sin control. Y lo más impactante de todo esto es que muchas personas solo entienden la gravedad cuando ya han perdido sensibilidad significativa o cuando aparecen complicaciones que pudieron haberse detectado mucho antes si se hubieran escuchado estas señales iniciales. Y por eso este tipo de información no es para generar miedo sino para generar conciencia, porque el cuerpo siempre habla antes de que las cosas se compliquen, solo que no siempre sabemos interpretarlo a tiempo. Y ahora que has llegado hasta aquí, es importante que te quedes con una idea muy clara, y es que tus pies pueden decir mucho más sobre tu salud de lo que imaginas, y que pequeñas señales que parecen insignificantes pueden ser en realidad mensajes importantes de tu organismo pidiendo atención y cuidado. Y si algo de todo esto te hizo pensar en ti o en alguien cercano, no lo ignores, porque escuchar al cuerpo a tiempo puede marcar una gran diferencia en el futuro. Y al final todo se resume en esto: tu cuerpo no se equivoca. Simplemente intenta hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. Solo necesitas aprender a escucharlo. Están avisando en silencio lo que tu cuerpo todavía no sabe gritar, y lo más peligroso no es tener una de estas señales, sino acostumbrarte a vivir con ellas como si fueran normales, porque cuando el cuerpo deja de pedir ayuda, ya empieza a rendirse. Sígueme para más contenido.